Hola, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas Hola, noches, profe. profe. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, Miss. Buenas noches, pensé que se habían ido. Buenas, Bien. buenas Valerie, ¿cómo noches, estás? profesora. Buenas noches, Ingrid. Valerie, ¿cómo estás? ¿Cómo sigue tu niño? Bien, gracias a Dios, reciéncito se durmió. Qué Ahí bueno. teniéndolo cuenta, porque oiga, no sale de una y un ratito me descuidé y ya andaba con una aguja. Uy, Dios mío, que no sé dónde me Ay, Dios saca las mío. cosas. Estoy ahí pendiente de 24/7 ya. Sí, Me quedo traumada, me da miedo. Ya cogí un pocotón de juguetes pequeños y ya por ahí los zumbé, por ahí, sí. porque tengo Es lo mejor miedo. para evitar otra vez esas malas experiencias. Recuerda que Y a veces las personas, pero ¿dónde está la madre del niño? ¿Dónde estaban los padres? ¿Qué están haciendo? Eh, y lo hacen y de repente no caen en cuenta que nos hacen sentir culpables. Son situaciones que pasan en fracciones de segundo, no es que nosotros deseamos que pasen, no es que somos descuidados que los dejamos solos, pasan hasta en nuestras narices. Lo van a hacer hasta aquí, hasta el frente de nosotros en una fracción de segundo, inmediatamente lo hacen. ¿Sí? Entonces, ser más precavido, aprender de esas experiencias y ser más precavido. Y tienes toda la razón cuando dices que ya le quitaste todos esos juguetitos pequeños, porque ahora parece mentira. Ahora es que le va a seguir provocando continuar y continuar. O sea, a pesar de que vivió él la mala experiencia, entonces ya como que se despertó esa curiosidad, ¿sí? Por esas cositas pequeñas, por esos objetos. Entonces lo mejor es prevenir. Bien, señores, como siempre, darle la más cordial bienvenida a la sesión de clases. Eh, Si hay personas inasistentes, por favor recuerden, la semana pasada Valerie justifique antes la coordinación, ante secretaría, por favor. Y las personas, Buenas noches, profe. hola, buenas noches, bienvenida. Las personas que tengan faltas de la semana pasada, de otros días, por favor, justifiquen en secretaría. No les vaya a llegar después de sorpresa que tienen inasistencias, que vayan a tener problemas, ¿sí? Por favor, recuerden, cada vez que falte, tienen que justificar. Yo les puedo colocar por acá el justificativo, pero deben justificar ante secretaría también, porque ellos contrastan mi asistencia con la asistencia de Zoom y bueno, contrastan esas dos asistencias. Entonces, sean cuidadosos con eso. buenas noches, profesora. Hola, Emma, buenas noches, bienvenida. Estaba comentando el otro grupo, no había caído en cuenta el próximo viernes es feriado, no había caído en cuenta realmente. Ellos me comentan, yo digo, ya mañana pregunto, mando un mensaje y me dicen que el 8 de agosto, que es feriado, que ese viernes no hay clase, el próximo viernes. La verdad, yo no había caído en cuenta. Profe, lo habían dejado para el lunes. Sí, El feriado. supuestamente el lunes es feriado, pero me dicen ellas, no he revisado realmente, salí, me conecté con ustedes, me fui rapidito que a tomarme un tecito o algo allí y no revisé, pero me dicen que en calendario académico está el 8, el viernes 8 feriado. Ah, ya, qué bueno. Qué bueno. Me dicen, o sea, me dicen, la verdad es que no he revisado el calendario, si alguno de ustedes lo tiene a la mano, verifique. Igual mañana envío un mensajito y pregunto, porque me dicen, no, si no tenemos clase el próximo viernes. Yo, ¿cómo que no? El feriado es el lunes. Me dicen, no, el viernes no hay clase, está en calendario académico. Y yo, pues, no sabía. Entonces, El igual, sábado sí tenemos clase, pues, profe, ¿verdad? claro, el próximo sábado, no sé, porque si supuestamente es feriado, no sé decirles, no sé. Ah, ya ve, aquí me están diciendo que no. El lunes es el feriado, hubo un error en el calendario. No, así que no. Sí hay clase el próximo viernes. Ya estamos claros en eso entonces. Pero el sábado ya no, porque de verdad que el feriado es el sábado, Ah, 9. ok. El viernes tienen clases, me están indicando. Sí, bien. El feriado Ah, es pero el no lunes entonces. no le han dicho si el sábado tenemos clase. No, no me han comentado si el sábado hay clase. Lo cierto es que el próximo viernes sí hay clase. Tiene Bien. que haber feriado para todo, profesora.
Ya no, ya no depende de mí. Bien, señores, voy a compartir pantalla. ¿Sí logran ver? ¿Sí? Sí, ¿Logran ver? sí, Como lista. sí, profe. Bueno, Bien, señores. Ok. Bueno, continuamos con la unidad 4, técnicas e instrumentos de recolección de datos, sustentación del proyecto de investigación, conclusiones, recomendaciones y sustentación del proyecto de investigación. Vamos a ver algunas definiciones, cómo se deben presentar las conclusiones de un proyecto de titulación, de investigación, las recomendaciones y la importancia de las recomendaciones, cómo formular las recomendaciones del proyecto de titulación. ¿Qué es la sustentación del trabajo? Definiciones conceptuales. ¿Cuánto tiempo debe durar la sustentación? ¿Y cómo debemos realizar una sustentación exitosa? Antes de dar inicio con todos estos puntos, vamos a dar una pequeña retroalimentación de la clase pasada. ¿Cómo recolectar datos? ¿Qué recuerdan de recolección de datos? Y voy tomando nota de las intervenciones. Que son procedimientos para recabar información necesaria. Silvia. Procedimiento para recabar la información necesaria. Es la técnica de recopilar informaciones. Liliana, técnica para recopilar informaciones. Las técnicas pueden ser cuantitativas y cualitativas. Gabriela. A ver, ¿alguien más? ¿Qué quiere decir Yo, recolectar? profe, David, lo escucho. sí. ¿Cómo recolectar datos, no? O sea, un resumen de la clase que vimos la clase pasada, ¿verdad? Sí, es de la clase pasada, exacto. Ya. Pues la recolección de datos va en diferentes formas, como dijo la compañera, está cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa, pues es en la forma numérica para poder tener un análisis más detallado, más exacto de lo que nosotros queremos tener información. Cuantitativa, pues ya se trata ya de análisis, opiniones, de opiniones, conceptos, pues se podría decir, de la información que podemos tener. En esta pues podemos tener en población, recordemos que la población es un grupo determinado de personas a donde podemos separar la información. La información que nosotros podemos querer, podemos separar por cada análisis que las personas nos den. Por ejemplo, en el área de enfermería podemos saber podemos separar a las personas que son hipertensas, las personas que son diabéticas, las personas que tienen problemas con la pues podría ser hepatitis, etcétera, ¿no? Esto nos sirve para poder analizar y poder tener un grupo determinado de personas para poder dar una información verídica y de lo que podemos saber. Bien, así también sirve también la división de población, algo así. Algo más tenía que de la población. Pero bueno, eso es sobre lo que es la recolección de datos. Recordemos que en la recolección de datos se divide también en muchas de las cosas, como, no me acuerdo la otra, como que se dividía, pero en eso estaba lo que era entrevista, estaba encuesta, estaban lo que es también información por revista, por internet, también por televisión y también por las opiniones de las personas, entonces, etcétera. Pues Esas son eso las técnicas y los instrumentos. esa, la técnica y los instrumentos. Técnicas e Eh, instrumentos de recolección de datos. Muy técnica nos bien, David. referimos. No, pero todavía sí, bueno, ya. Siga. Ah, ya. Técnica, pues nos referimos al proceso, a un proceso de cómo recolectar datos. En cambio, en los instrumentos nos referimos a las herramientas que utilizamos para la recolección de datos. Muy bien. Ya. Ujú. Muy bien, David. Muchas gracias.
Bien, recolectar, recabar, recoger, ¿sí? Es la manera de que cómo vamos a seleccionamos la muestra adecuada, aplicamos el instrumento allí. ¿De dónde viene ese instrumento? Recuerdan que hicimos ya una práctica de una operacionalización de variables, ¿sí? De los indicadores se generan estas preguntas o se formulan estas preguntas o ítems, ¿sí? Si recuerdan que ustedes colocaron indicadores y al lado los numeritos, simulábamos la cantidad de preguntas que íbamos a realizar. Bien, esas preguntas van para el cuestionario. Ese cuestionario es el que se aplica a la población o a la muestra que seleccionamos. Posteriormente a ello debemos hacer la recolección de esos datos, ¿sí? Entonces, recolectar esos datos implica seleccionar la técnica que vamos a usar para la recolección, seleccionar el instrumento con la que vamos a medir, ¿sí? Con la que vamos a recabar, aplicar ese instrumento de medición y luego preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente. A esta actividad se le llama codificación o análisis e interpretación de datos. Bien. Técnica. ¿Qué es una técnica para ustedes? Son estrategias que uno hace para recolectar los datos, que el investigador recoge las informaciones. Bien. Es una estrategia, dice Andrea. Bien. Recuerden que tenemos técnica y tenemos instrumento, ¿sí? Que son dos conceptualizaciones o dos definiciones completamente distintas, pero que van de la mano, porque la técnica ya incluye el instrumento. Entonces, técnica es la estrategia que sigue el investigador para recolectar los datos. Y el instrumento, la herramienta que usa el investigador para recolectar, para recabar esos datos, ¿sí? La técnica es el cómo lo va a hacer y el instrumento es con qué lo va a hacer. Bien. Dentro de esas técnicas, dentro de las más usadas, tenemos la observación, la entrevista y la encuesta. Y todas estas pues son estrategias que el investigador usa para recabar la información necesaria. Bien. Técnica es el cómo se hace. Instrumento es el recurso con el que lo vamos a hacer. Y al elegir la técnica se debe considerar el objetivo que vamos a alcanzar, el método y el objeto de investigación. La observación. Cuando les hablo de observación, ¿qué será? ¿Qué recuerdan? Estamos dando una retroalimentación de la clase pasada. Incluso David lo mencionó, pero no hable ya, David. La palabra nos indica observación. ¿Qué será? Ver, mirar, escuchar. Solicitar. ¿Perdón? Es en la parte donde vamos a visualizar, qué sé yo, un porcentaje en la cual de las enfermedades que esté causando, o sea, seleccionar por grupos. Y ya tenemos una definición exacta de cada enfermedad y podemos seleccionar por paciente, se podría decir en este caso en enfermería. Ya seleccionamos por orden, se podría decir, cada paciente, lo que al momento de observar y analizarlo. Bien. Bueno, la palabra los dice. Gracias, Jessica. Observación, observar. Tenemos dos tipos de observación, la participante y la no participante, ¿sí? Consiste en percibir el fenómeno, ¿sí? Tomar y recabar información y registrarla para su análisis. Cuando hablamos de observación participante, es una técnica cualitativa usada cuantitativamente también, que permite captar la realidad de una comunidad, de un grupo determinado. En el caso de ustedes lo van a hacer de un paciente, un caso clínico, un caso práctico de un paciente. ¿Qué van a observar ustedes en ese paciente? Como futuras enfermeras, están en sus prácticas profesionales, preprofesionales. ¿Qué van a observar ustedes en el paciente? Su estado de salud, Su estado de cómo va salud, evolucionando. la evolución, ¿qué más? ¿Qué más? Los signos vitales. Signos vitales, muy bien.
¿Qué más ¿Cómo va podemos llegando el saber? paciente? O sea, si está agitado o está pálido. Los síntomas. Si Diagnóstico, tenemos un síntomas, Tiene, la paciente, promoción de salud. bien, gracias, Gabriela. Si tenemos un paciente de pie diabético, ¿qué vamos a observar en el paciente? si hay posible gangrena y Exactamente. si tiene algún tipo de, no sé, de infección. Lo que es la sintomatología, cómo ingresa, la manera como ingresa, todo lo que tiene que ver con los síntomas, ¿sí? Signos vitales, temperatura, ¿sí? Su estado de ánimo, nutrición también, eso es parte del enfermero, la parte de la nutrición, de la alimentación, ¿sí? Antecedentes familiares. Otros síntomas, otras falencias, de repente otras enfermedades, pie diabético, pero también es hipertenso, es hereditario, es por algo hereditario, es genético, todo, absolutamente todo. Esa es la técnica de la observación. Y en su proyecto de titulación, ustedes van a utilizar esta técnica. Okay. La encuesta. La encuesta nos sirve para recopilar información mediante un cuestionario de forma masiva. Permite aclaraciones no permite aclaraciones ni profundizar en el tema. El informante debe saber, por supuesto, leer y escribir. Encuesta y entrevista son técnicas empíricas que se complementan. ¿Bien? En este caso, ustedes en su proyecto de titulación van a tener un paciente. También van a utilizar el estudio de caso, ¿sí? Y una de los instrumentos que van a usar es la historia médica. ¿Qué podemos ver en la historia médica? ¿Qué información conseguimos allí en la historia médica? Se puede conseguir lo que es la historia de las enfermedades familiares, se puede conseguir también lo que es tratamiento del paciente, Ujú, lo que son enfermedades vigentes en el paciente, ujú. y no sé si ha tenido algún tipo de operaciones o enfermedades catastróficas. Exactamente. ¿Qué tipo También, de medicina utiliza? Perdón, Gabriela, ¿Qué tipo de medicina utiliza? ¿qué tipo de medicina utiliza? ¿Cuál es la dosificación? ¿Cómo se le va a dar? Recuerden también, que profesora, en el historial también se mira el historial familiar, si es que la familia ha tenido algún tipo de enfermedad pues hereditario. ¿Ya? Y uno de los análisis que como enfermeros tenemos que tener, al menos en mi trabajo, es analizar si los síntomas que menciona el paciente son correctos conforme a la actitud de ellos. Muchas personas van al centro de salud con el fin de conseguir medicina, con el fin Ujú, de obtener un permiso médico, con el sí, fin de muchas cosas, pero no con el verdadero fin que es atenderse. exactamente. También, esa parte muy importante que está tocando David, es cierto, hay que contrastar y verificar esa información. ¿Sí? Bien, en la historia médica, ¿qué conseguimos allí? Absolutamente todo el historial, por eso se llama historia médica, todo el historial del paciente, todos sus antecedentes, sus síntomas, sus causas, tratamientos, desde cuándo es paciente, si es paciente nuevo de ley hay que abrirle una historia médica nueva, pero si es paciente que ha ido consecutivamente, pues allí vamos a conseguir todo el paso a paso, todas las dosificaciones, medicación, todo, absolutamente todo, y la evolución, ¿sí? Del paciente. Bien, la entrevista consiste en un encuentro entre dos o más personas a partir de un diálogo directo. Los entrevistados son la fuente de información, es decir, quien nos van a dar a nosotros los investigadores la información necesaria. Puede utilizarse con personas analfabetas o con limitaciones. Ofrece la oportunidad de profundizar en las opiniones, en los intereses, valoraciones y estados emocionales del sujeto. Ok. Pregunto, si de repente tenemos un paciente que está en un estado crítico, tenemos la historia clínica, y tenemos una entrevista que hacerle y no podemos, ¿cuál sería el plan B?
ya revisamos la historia médica, ya sabemos de síntomas, causa, origen, medicación, todo, pero hay detalles que debemos afinar, ¿sí? Entonces, sí, es cierto, nos valemos de la historia médica, pero ¿cuál sería el plan B si el paciente está en un estado crítico y él no nos puede responder? ¿Algún familiar? A los familiares, muy bien, Andrea, exactamente. También es válido. Con los familiares, ellos complementarían esa información que a nosotros como investigadores nos hace falta. Bien. Criterio de expertos. Un grupo de especialistas reconocidos en el área, la palabra lo dice, expertos. Diversas etapas. Consta esta parte de criterios de expertos. Cuando se está buscando la solución o cuando se tiene una propuesta a esa solución como tal. Ok. Un cuadro comparativo, les presento acá, de las técnicas e instrumentos de recolección de datos de acuerdo a cada uno de los enfoques. ¿Cuáles son nuestros 3 enfoques de investigación? Cuantitativo, cualitativo y mixto. Cuantitativo, ya sabemos que hablamos de cantidades medibles. Cualitativo, de cualidades, ¿sí? Peculiaridades. Y mixto, una combinación de ambas. Y ya sabemos que si nuestro proyecto, en este caso, sea un proyecto mixto, ya sabemos que vamos a aplicar 2 instrumentos, uno cualitativo y uno cuantitativo. Bien. En el enfoque cuantitativo, las técnicas de recolección de datos, la encuesta, la observación, análisis de contenido, cuantitativo. Y en lo cualitativo, bueno, la observación participante, la entrevista, grupos de discusión, revisión documental, investigación, acción. En el enfoque mixto, como es una combinación de ambos, se puede utilizar dependiendo del título del proyecto de titulación o de investigación, la observación participante y adicionar una encuesta. O la entrevista con una encuesta. Grupos de discusión con encuesta. Revisión documental más una encuesta. O investigación-acción adicional a una encuesta. Bien. El instrumento de recolección de datos cuantitativamente el cuestionario. En la parte cualitativa, bueno, protocolos de observación, protocolos de entrevista. En el enfoque mixto, una combinación de protocolo de observación con cuestionario. Un protocolo de entrevista con cuestionario. ¿Sí? Ahora, presentación y análisis de resultados. Ya recabamos la información, ya tenemos todo listo, aplicamos nuestro instrumento. Ahora, señores, viene la parte buena donde vamos a presentar todos esos resultados. ¿Sí? Y aparte de presentarlo, bueno, presentar y analizar esos resultados. ¿Quién hace eso? Nosotros como investigadores. La presentación se realiza a través de cuadros, tablas, gráficos o barras de pastel. Bien. Análisis, este se realiza, bueno, en función de las dimensiones de las variables. Se consideran todos los datos obtenidos, valores, y recuerden que esos valores los vamos a llevar a porcentajes. Relación con la teoría consultada, es decir, la fundamentación, hay que hacer una contrastación. Y por supuesto es necesario la opinión del autor, es decir, la inferencia, la interpretación que debe hacer el autor de cada uno de esas tablas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo debo redactar los resultados? Bien. En los estudios cualitativos, la redacción se realiza con descripciones de cualidades. En el estudio cuantitativo, redacción con elementos estadísticos y porcentuales. Recuerdan que les presenté tablas, gráficos, ¿sí? Análisis e interpretación. Por cada ítem o pregunta, recordemos que cuando hablamos de pregunta o ítem, es lo mismo, ¿sí? Se hace una tabla con sus resultados, manejo 3 alternativas de respuesta, siempre, algunas veces y nunca. Bien. Tengo 20 personas a las que apliqué el instrumento, ¿sí? Cuantitativamente tengo 20 personas, bueno, 10 me indicaron que siempre y 10 me indicaron que nunca. Entonces, yo debo colocar en mi tabla, ese 10, si son 20, pues corresponde a un 50%, y el otro 10 corresponde al otro 50%. Entonces, yo debo hacer esa descripción, el 50% de las personas entrevistadas o encuestadas en relación al ítem o la pregunta tal, y coloco la pregunta, responden que siempre, ¿sí?
y el restante el 50% restante de la población indica o afirma que y coloca también la pregunta, ¿sí? Se hace allí la inferencia, la interpretación. En el estudio mixto, bueno, se precisa un poco de ambos enfoques, es decir, se hace cualitativo y cuantitativo. La interpretación cualitativa, que describe cualidades, y la cuantitativa, que es a través de elementos estadísticos y porcentajes como tal. La discusión, ¿qué será la discusión? ¿Qué recuerdan de la discusión? Ya recabamos la información, ya tenemos el análisis y la interpretación. Ahora vamos a hacer la discusión como tal. ¿Qué será eso? Momento donde se examinan los resultados. Momento donde se examinan los resultados. ¿Qué más? ¿Qué presentamos en esa discusión? Los errores frecuentes, Errores frecuentes. ¿Qué más? que se puedan repetir los resultados. Ujú. ¿Qué otra situación? ¿Qué más presentamos allí? También se va a comparar con otros autores para discutir el tema. Exactamente, contrastar, comparar, contrastar, exactamente, con otros autores, muy bien. ¿Qué más presentamos allí? ¿Qué más? ¿Para qué nos sirve a nosotros esa discusión de resultados? Para intercambiar ideas, ¿no? Para intercambiar ideas, sí. Formular recomendaciones. Formular recomendaciones. Pero antes de formular las recomendaciones, ¿qué debemos extraer de allí también? Las conclusiones. Las conclusiones, por supuesto, si no extraemos las conclusiones no podemos generar las recomendaciones exactamente. Bueno, ¿para qué nos sirve esa discusión? Para comparar, para contrastar, discutir con resultados y procedimientos, contrastándolos con otros autores. Allí vamos a encontrar las debilidades o limitaciones, también las fortalezas o aportes de nuestro estudio de investigación, los hallazgos. ¿Sí? De allí van a salir nuestros hallazgos. Vamos a enmarcar esos resultados dentro del contexto. Vamos a extraer conclusiones, vamos a formular recomendaciones. Entonces, la discusión, pues en ese momento es que se examinan e interpretan los resultados obtenidos. Vuelvo y repito, se presentan todos los hallazgos. Se explican los resultados y se comparan con el conocimiento previo del tema. Ok. La discusión, bueno, se debe realizar con coherencia y las contradicciones fundamentales de los datos obtenidos. Evaluar y calificar implicancias de los resultados con respecto a las hipótesis. ¿Sí? ¿Qué son hipótesis? ¿Qué recuerdan de hipótesis? Vamos a ver si nos acordamos de qué son hipótesis. Eso es material de la primera parcial. Son Es ideas. algo que se deduce, que se supone. Alguna suposición, Liliana, muy bien. Sí, exactamente. Bueno, allí vamos a sugerir nuevos conocimientos e hipótesis, si está verificada o no se ha verificado la hipótesis. Y la discusión, por supuesto, debe ofrecer una respuesta al problema planteado en la introducción. Recuerden que son pasos sistemáticos, no nos podemos saltar ningún paso en un proyecto de investigación o titulación. Es algo ordenado, coherente, organizado, algo sistemático. Entonces, por supuesto que se va a plantear una respuesta, pero abordando también lo que se planteó en la introducción como tal. Debe reconocer también cuál es la contribución del estudio, porque si estamos realizando una investigación, se debe contribuir a algo, ¿sí? No le estamos haciendo por hacerla. Debemos brindar una contribución, un aporte, a quién beneficia, cómo, por qué lo beneficia. Y debe ser explícito a qué conclusiones se arribó también. Okay. ¿Cuáles son los errores más frecuentes al realizar la discusión? Repetir los resultados, no confrontar los resultados, reformular puntos que ya se han tratado, hacer comparaciones teóricas sin ningún fundamento, hacer conjeturas sin identificarlas como tales y sin relacionarlas con la información, ¿sí?, teórica que ya tenemos de nuestro trabajo. Bien, ahora sí. Las conclusiones.
¿A qué les suena esa palabra a ustedes? Conclusiones. Que ya finaliza. Y ya estamos por finalizar. Estamos a un paso de finalizar exactamente. Gabriel. A ver, ¿quién más? Aquí también vamos a tratar de una manera más resumida todo lo que abarca la información. Se le congeló Jessica. Profesora, Jessica, aquí no entraría que son los resultados de los objetos principales y específicos que podría tener. No entraría así en la conclusión. bien. Jessica, no se le escuchó, estaba entrecortado y hasta la imagen se desapareció. Profe, donde deja al lector una buena comprensión. Sí, es lo que le decía, que aquí se va a, de forma resumida a plantear todo lo que la información de forma resumida y más concreta de toda la información que hemos recabado. Exactamente. Bien. Perdón. Las conclusiones se redactan con base a los resultados obtenidos y, por supuesto, atendiendo los objetivos específicos. Recuerden que siempre les he dicho, los objetivos específicos, si bien es cierto, se formulan para dar respuesta al objetivo general. ¿Sí? El objetivo general nos indica qué es lo que queremos, a dónde vamos a llegar con nuestra investigación. Los objetivos específicos se formulan para dar respuesta a ese objetivo general. También los objetivos específicos nos indican cuál es la teoría que vamos a abordar en nuestro marco o referente teórico. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Bien. Y las conclusiones, entonces, se deben formular con base a esos objetivos específicos. Deben ir de la mano. ¿Sí? No se pueden presentar conclusiones de algo que no se investigó. ¿Cuál es el error más común de investigadores? Buscan trabajos con temas similares y copian y pegan las conclusiones y recomendaciones. Y a veces, por más parecido que sea el tema o que tenga una de nuestras variables, ¿sí? Nunca va a ser igual. Y es un error que se detecta muchísimo. Bien. Las conclusiones reúnen tres características fundamentales. Esencialidad, es decir, que se representan deducciones lógicas, creíbles, verificables y confiables. Brevedad, deben ser claras, concretas y directas. Personalidad, debe reflejar el punto de vista del autor, es decir, de ustedes como investigadores. Las conclusiones implican una evaluación final de la investigación, de acuerdo a Carlos Sabino, afirma o indica. ¿Qué obtuve? ¿Qué logré? ¿Cuáles son esos resultados? Características de las conclusiones. Deben plantearse con un alto margen de seguridad. ¿Por qué creen ustedes? Fíjense ustedes, deben plantearse con un alto margen de seguridad. Es recomendable los términos afirmativos. ¿Por qué serán un alto margen de seguridad? ¿A qué se refiere eso? A que la información debe ser verídica, de fuentes Claro. confiables y por eso es la seguridad del autor, el saber que no es un plagio, se podría decir, o es algo Exactamente. que se está inventando. Que no es algo inventado, exactamente, que fue una investigación que sí se llevó a cabo, por eso debe tener un alto margen de seguridad. Es recomendable los términos afirmativos. Bien, las conclusiones de las tesis o trabajos de investigación
no deben estar contenidas en no más de 3 páginas. En el caso de ustedes del proyecto de titulación, si mal no recuerdo, son 3, 4 conclusiones que deben presentar. Incluso creo que se le mandan a colocar conclusiones y recomendaciones en una misma página. Deben ser concretas, precisas y concisas. Y por supuesto, deben estar acorde a la importancia, a la magnitud, a la relevancia del tema de investigación. Las recomendaciones. Bueno, ya formulamos nuestras conclusiones. Ahora vamos a formular las recomendaciones. ¿Qué entendemos por recomendaciones de un proyecto de titulación? Son ¿Qué las se entiende por sugerencias o recomendación? consejos que el investigador da al final del trabajo. Perdón, Mili. ¿Qué son las recomendaciones o sugerencias o consejos también que el investigador da al final de un trabajo? Una Sugerencias que investigación. el investigador da al final del trabajo. Muy bien. ¿Alguien más? Si yo le digo, le voy a dar a Rommel ciertas recomendaciones, ¿qué voy a hacer? Se podría decir que también son como tics para Ajá, aplicar. exactamente, TIC para aplicar, sugerencias para realizar. Indicaciones, David, indicaciones que se dan al paciente para que pueda llevar un tratamiento. exactamente. Fíjense ustedes, si lo llevamos al ámbito, ya David lo llevó al ámbito de la clínica, del hospital, de enfermería. Le voy a dar unas recomendaciones como paciente. Debe comer sano, una dieta balanceada. Ya él le está dando sugerencias. ¿Sí? Ya él está recomendando los pasos a seguir. Entonces, en investigación, en metodología, recomendaciones son sugerencias que se dan para realizar. ¿Sí? Obteniendo el mayor nivel de profundidad, por supuesto, del tema en estudio y de los resultados más favorables. Las recomendaciones deben direccionalizarse atendiendo las siguientes preguntas. ¿Qué cosa debo hacer? Es decir, la acción como tal. ¿Quién lo hará? ¿Dónde se hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Por qué debe hacerse? ¿Y a quién va a beneficiar? Esto de acuerdo a Palela y Martí. Bien. Para crear las recomendaciones de un trabajo de investigación se debe tener muy claro cuáles son los puntos que se desea mejorar en la investigación. No existe realmente una forma exacta para desarrollarlas, pero sí es importante tener en cuenta ciertas recomendaciones, ¿sí? Como realizar sugerencias para futuras investigaciones, como por ejemplo, ¿cuál sería una de esas sugerencias? Si tenemos un paciente con cirrosis hepática, vamos a formular unas recomendaciones, ¿sí? Entonces, también debemos incorporar allí sugerencias para futuras investigaciones. Para el paciente, una de las recomendaciones sería, bueno, cero alcohol, una buena alimentación, el ejercicio físico. Pero también debemos realizar sugerencias para futuras investigaciones. ¿Cuáles serían? O una, por lo menos, una sugerencia para unas futuras investigaciones. Recordemos que nuestros trabajos de nuestros proyectos de titulación lo van a realizar, lo van a revisar, perdón, otras cortes que vienen detrás de nosotros y pueden servir hasta de sustento para sus trabajos. Entonces, ¿cuál sería una sugerencia para esas futuras investigaciones? No guiarse tanto por inteligencia artificial y buscar información directa y concisa. Buscar información directa y concisa. A ver, ¿qué más?
¿Cuál otra? Aquí podrían servir lo que son los diagnósticos clínicos de personas que han sido tratadas ya con esta enfermedad, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. También las podemos tomar en consideración. Sí, bien. Es importante destacar la capacidad crítico-reflexiva del investigador, ya que constituye un valioso aporte al tema investigado. Ok. Recordemos que las conclusiones, por supuesto, se van a redactar atendiendo los objetivos específicos. Entonces, por lo tanto, las recomendaciones debe también llevar implícito esta parte de los objetivos específicos, porque las recomendaciones se elaboran con base a las conclusiones que se han formulado, y esas conclusiones se formularon con atención a los objetivos específicos. Entonces, también las recomendaciones deben tomar en consideración los objetivos específicos, ¿sí? Tampoco existe una cantidad determinada de recomendaciones a formular. Bueno, las guías metodológicas, los tutores ya quedan a cargo de esta parte y de indicarnos cuántas recomendaciones, cuántas conclusiones, cuántas recomendaciones vamos a formular. Recuerden que algo muy importante, las recomendaciones se elaboran con los verbos en infinitivo, ¿sí? ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Aquellos verbos que terminan en ar, ir. Exactamente. Aquellos verbos que terminan en ar, ir. Bien. ¿Qué significa exponer una tesis o sustentar una tesis o un proyecto de titulación? ¿Qué significa eso? Es una exposición que uno brinda a quienes le escuchan, pero sin leer. Exactamente, es muy importante. Sin leer, aprenderse su caso práctico, su caso clínico. Recuerden que eso va a ser algo vivencial de sus prácticas preprofesionales, de sus últimas prácticas. Y de allí ustedes deben tomar un caso. Y ustedes van a estar, bueno, a la cabeza del paciente, ¿sí? Entonces, exponer o sustentar una tesis, un proyecto de titulación, bueno, no es leer textualmente lo que está en las diapositivas. Recuerden que las diapositivas van a ser un apoyo. Es resumir el contenido de la investigación, expresándose de una manera fluida. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes deben elaborar un discurso, deben leer ese discurso, deben apropiarse, aprendérselo, así como se aprenden las canciones, o nos aprendemos las canciones y estamos siempre tarareándolas, cantándolas. Así debemos aprendernos nuestro discurso, nuestra sustentación como tal. Escribimos nuestro discurso, lo leemos en voz alta, grabamos nuestro discurso, ese es un tips y es buenísimo, se los recomiendo. Graben. Cuando quieran aprenderse algo, simplemente tomen su teléfono y graben. Escríbanlo, escriben lo que se quieren aprender y se graban en el teléfono. Y luego se ponen sus audífonos y escuchan esa grabación. Eso se lo van a aprender como una canción. ¿Qué significa entonces sustentar una tesis? Bueno, es un acto público formal en el que los aspirantes a un título profesional demuestran al jurado o tribunal que se tiene dominio metodológico y temático de la investigación que realizaron, ¿sí? En el caso de ustedes, bueno, hacen una sustentación. Asumo que la de ustedes debe ser un día sábado, presencial, con un tribunal allí, con su jurado, con tutor, el tribunal. En algunas instituciones educativas se maneja, invitan a los padres, ¿sí? La persona que va a defender, el estudiante invita a sus padres, a su hijo, de repente, qué sé yo, al esposo, pero otras instituciones se manejan a puerta cerrada, ¿sí? En este caso, si el estudiante desea, él debe participar, pero la mayoría prefiere hacer su sustentación, como que ya es más que suficiente con el tribunal y más nada. Es que si va mi papá me pongo nervioso.
Que si va mi esposo, lo voy a mirar y con su cara me dice que lo estoy haciendo mal. Entonces me voy a poner nerviosa y mejor, para que no me traicionen los nervios, solamente con el tribunal. Entonces, implica conocer y saber explicar los detalles de la tesis también. ¿Importan solamente los conocimientos? No, también importan las actitudes. Dentro de esas actitudes, bueno, el respeto, la cordialidad ante el jurado, deben ser amenos, persuasivos, flexibles, más no dogmáticos, deben hablar de una forma fluida, deben ser formales, el saludo, la presentación que deben hacer de una manera muy formal, ¿sí? Organizado, deben tener preparado su discurso que sea fluido, aprendérselo, señores, no ir a leer las diapositivas. Recuerden que si usted no domina, no tiene dominio de su tema, de su investigación, a usted le van a programar otra fecha para que se prepare. Entonces, les recomiendo que se aprenden su discurso, estudian, ¿sí? Van con esos conocimientos frescos y hacen una buena exposición. Desde el momento que hacen la presentación, desde la primera diapositiva hasta la última. Seguridad en ustedes mismos, firmeza, convencidos de que ustedes, bueno, van con la mejor actitud y que se saben todo. Si ustedes van convencidos, convencen al resto. Si ustedes van dudosos y titubeando, bueno, si no están convencidos ustedes mismos, imagínense si van a convencer a los demás. Bien. Actividades previas que se deben realizar. Bueno, infórmese de las exigencias que debe cumplir su defensa. Ejemplo, el tiempo establecido, ¿cuántos minutos? Si son 20 minutos, ¿qué quiere decir? Que mi discurso yo lo debo adaptar a 20 minutos. ¿Sí? Que debo colocar en mis diapositivas la parte más importante. Bien. Los criterios de evaluación, cuál va a ser el protocolo, cómo me van a evaluar y cuáles son los criterios con los que me van a evaluar, ¿sí? Para yo estar bien parado y saber lo que me espera. Okay. Unas recomendaciones, bueno, prepararse adecuadamente. Si es posible asistir a sustentaciones de otros proyectos de titulación y si de preferencia, pues que tengan el mismo jurado que usted tiene. ¿Para qué? Para escuchar. Si de repente afinar detalles, cómo lo está haciendo la otra persona, qué puedo yo mejorar. ¿Sí? Las diapositivas, bueno, utilice organizadores visuales que le permitan recordar el material adecuadamente. Evite cargar la información, la diapositiva con mucha información, con mucho texto. Utilice tablas, figuras, de preferencia deben colocarse sin descripción. Ya con colocar la tabla y con valores allí es más que suficiente. El resto de la información la digo yo como estudiante, lo digo en mi discurso. Dominio del tema, dominio de su trabajo, conozca a detalle cada terminología de su trabajo de investigación. Revise libros, artículos, consulte con expertos para que le sugieran alguna literatura que le pueda fundamentar sus planteamientos. Consulte con su tutor, que va a ser el con el que usted va a estar allí trabajando de la mano, si tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna interrogante. Maneje un glosario de sus términos básicos como enfermeros. ¿Sí? Tecnicismo se llama, tecnicismos de enfermería. Y vuelvo y repito, los organizadores gráficos, no recargar esas diapositivas de texto. Ya eso le resta punto. Pueden utilizar imágenes, también fotos de sus prácticas preprofesionales, también pueden colocar un poquito de texto y complementar con esas fotos que ustedes tomaron en sus prácticas preprofesionales.
Hágase preguntas a usted mismo. ¿Sí? Tiene su discurso, escuche. Y después que usted escuche su discurso, hágase preguntas a usted mismo. Párese frente al espejo. Véase, mírese en el espejo y haga la sustentación. ¿Sí? Mírese, ¿sí? Véase allí en el espejo. ¿Qué debo mejorar? Allí usted va a ver lo que va a ir a presentarle usted al jurado, a los tribunales. Entonces, usted al verse, uy, mi postura, debo arreglar mi postura. ¿Sí? Ensaye frente al espejo, cronometre su tiempo. Si es demasiado tiempo, me dicen que son 20 minutos, es demasiado, estoy haciendo 25 minutos, bueno, tengo que quitar 5 minutos y tengo que hacerlo y dejar lo más importante, que mi trabajo, que mi sustentación no pierda la esencia. Permítase usted mismo descubrir vacíos que necesitan ser profundizados mediante la lectura y consulta de expertos. Elabore mapas conceptuales, elabore diagramas, organizadores visuales. Básese siempre en autores para responder a las preguntas. Recuerden que luego de su sustentación viene un ciclo de preguntas. Ensaye esa sustentación 3, 4 veces, 10 veces, 20 veces, las que sean necesarias. Y no deje para estudiar de último. Porque lo que no se aprende en un mes es mentira de que se lo va a aprender en un día. Organice su tiempo. Revise bien esas diapositivas. Haga los ensayos usted en casa. Está dando su discurso y está, por supuesto, presentando esas diapositivas. Debe tener dominio del escenario. En el caso de la sustentación, si mal no recuerdo, enfermería, pues lo hace en el auditorio. ¿Sí? Entonces, dominio de ese escenario, conocerlo, dónde voy a estar, cómo me voy a parar. ¿Sí? Recuerden que la actitud es importante. La formalidad, el saludo al inicio de la exposición. Ustedes tienen un archivo que les envié, que les recomiendo, léanlo. Allí les va a ayudar para que redacte su discurso de sustentación, palabras de enlace, verbos y conectores. Allí lo tienen. No lo dejen de adorno, úsenlo. Ese archivo contiene información valiosísima que les va a ayudar para que su sustentación, su discurso sea mucho más fluido, se entienda mucho mejor, que no hayan cambios abruptos cuando habla usted de un tema y va a entrar en el otro inmediatamente. No, allí tienen palabras de enlace que le van a ayudar para que esa sustentación sea más fluida. Bien. Asegúrese de saber cómo proyectar sus diapositivas, usar los equipos como tal. Tenga doble copia, 3, 4, 20 copias de sus diapositivas. Lleve una laptop usted con sus diapositivas, llévela en una unidad USB, envíesela al correo, al WhatsApp, envíesela al amigo. Plan B. Nunca sabemos qué puede pasar. Imagínense ustedes que estén en plena sustentación y se nos va la luz. ¿Qué harían ustedes en ese momento? No hay laptop, o la laptop funciona solamente cargada, no hay proyector. ¿Cómo hacemos? Hay que hacer la sustentación. Lleve impreso un juego de sus diapositivas, por si acaso hiciera falta. Imagínense ustedes que se vaya la luz. Sí, las tengo en mi laptop, chévere, yo las voy a ver y voy a dar mi sustentación desde la laptop. Pero ¿y el jurado? No está viendo las diapositivas. Entonces, impreso un juego de sus diapositivas. Bueno, ¿cómo hacer una sustentación exitosa? Formalmente vestido. En el caso de ustedes, uniforme. Su cabello bien recogido. Debe llegar minutos antes, 30, 40 minutos antes de la sustentación y asegúrese que el ambiente esté listo, todos los equipos que estén en buen funcionamiento.
La mirada, dirija su mirada al jurado, no al público, si es que hay más público allí al momento de exponer. Y si ustedes ven que el jurado, lo que si les van a dirigir la mirada y ustedes se sienten intimidados, miren por encima de la cabeza. O sea, miren encima de la cabeza de ellos. Porque de repente fijan la mirada en uno de los árbitros o jurados y a veces hay personas muy expresivas. Y de repente un cambio de mirada de ellos a ustedes los va a confundir, lo estoy haciendo mal. Y se les va a ir el hilo todo. Se van a bloquear, los van a traicionar los nervios. Bien. Cuando llega el momento de las preguntas, lo primero que tiene que hacer usted es terminar de escuchar bien la pregunta para responderla. La mayoría de las personas tenemos la mala costumbre que oímos, no escuchamos. Y cuando ya nos empiezan a formular la pregunta, no nos han terminado de decir cuando ya creemos que tenemos la respuesta. Y resulta ser que al final salen con otra cuestión, otra interrogante, pero nos quedamos pendientes de la primera parte y resulta ser que era otra. Vamos a salir mal. No vamos a responder por completo la pregunta. Van a quedar vacíos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Terminemos de escuchar bien. Y si no escuchamos bien la pregunta del árbitro, del jurado, porque de ley nos van a hacer preguntas en nuestra sustentación, para ese es el ciclo de preguntas, 3, 4, 5 preguntas. Entonces, señores, solicitar con toda la educación, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? El jurado se la va a repetir con todo gusto. Y eso no le va a restar puntos, porque usted pide que le repitan la pregunta. Bien. ¿Qué van a evaluar los árbitros? Bueno, la parte metodológica, el eje temático, la capacidad de análisis y de síntesis que ustedes tengan. El tiempo de la sustentación, bueno, eso ya nos indica el tutor, él nos dirá cuánto tiempo va a ser nuestra sustentación. A ver. Pueden ser 20 minutos, con 5 minutos de pregunta. ¿Y por qué les hago hincapié en que deben cronometrar el tiempo? Porque allá no es que se van a pasar. Allá les están cronometrando su tiempo y les indican. Imagínense ustedes que son 20 minutos y ustedes están a la mitad de la sustentación porque hicieron un discurso demasiado largo. O sea que les va a quedar un vacío de la mitad de su diapositiva. O, por el contrario, que hicieron 10 minutos de sustentación. Tampoco pueden. Deben ser 20 minutos de sustentación. 19 minutos de sustentación. Si son 20, bueno, mínimo 19. Pero debemos, por eso les digo, señores, cronometrar el tiempo. Son 20 minutos, bueno, ya dije, ya di la presentación, ya dije, di un resumen, hice 10 minutos. No, señores, son 20 minutos. ¿Qué no debo hacer? Lo primero que parece increíble, parece mentira, y que no lo pudiéramos lograr, pero sí, evitar pensar en el evento. De tanto que pensamos y pensamos y pensamos, señores, recuerden que el cerebro es el que envía los comandos. Nos ataca el nerviosismo, el estrés, nos enfermamos. Hay personas que cuando se estresan o se ponen nerviosas, que les ataca de una vez el estómago, no van a salir del baño entonces. Evitemos. ¿Sí? No dejemos, no nos subestimemos. Voy a salir mal, me van a hacer muchas preguntas. No, señores, actitud positiva. Para eso yo hice mi caso clínico. Yo lo elaboré. Yo me lo sé, yo lo estudié. A mí nadie me hizo mi trabajo. Entonces yo voy a salir bien. Y estudio todos los días que tenga que estudiar. La noche anterior a la sustentación, ya no estudie. Ya usted se aprendió. Es un pequeño repaso, más nada. Tampoco madrugue, que voy a estudiar porque a las 3 de la mañana va a estar trasnochada, con sueño, malhumorada al día siguiente.
sea, lo que tenga que estudiar los días anteriores. La noche anterior a su sustentación, duerma, coma bien, duerma, relájese, descanse. Ok, ¿qué no debo hacer? Bueno, amanecer estudiando la noche previa a la sustentación. Si usted quiere estar durmiéndose malhumorado, estresado, nervioso, por falta de sueño, amanezca estudiando. Si ha tenido un mes, 2 meses para estudiar, señor, no tiene sentido que una noche antes de la sustentación usted se mate estudiando, se trasnoche. ¿Qué no debo hacer? Bueno, colocar información en esa diapositiva full text. No, señora. Ser lo más esquemáticos posibles. Organizadores gráficos, figuras. ¿Qué no debo hacer? Leer. Y si leo una parte, señores, debo dar mi propia